Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tibel Carrunca, en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, Galápagos e inclusive en Rusia y Quito, y que hoy día les va a hablar acerca de cuál es el impacto que ha tenido Donald Trump en América Latina. América Latina ha sido golpeada por Donald Trump y por esta pandemia de manera complementaria, creando una situación extraordinariamente difícil para todos los 33 países latinoamericanos que hoy enfrentan una crisis soberana, una crisis increíble, la peor crisis en toda su historia. Todo empezado, para todos es realmente cierto que en Estados Unidos, al igual que en América Latina, la pandemia ha causado más muertos y enfermos que en ningún otro lugar. Como consecuencia de eso, se puede decir que dentro de la crisis sanitaria, muchos de los factores que tuvieron que ver con la crisis sanitaria es que la medicina norteamericana, estadounidense, que es la que predomina en nuestros países, fue ineficiente. Era una medicina fundamentalmente curativa y no preventiva, razón por la cual la medicina y la práctica médica en América Latina, muy influida por los Estados Unidos, no resultó rentable y no resultó beneficiosa. Hoy estamos esperando las vacunas. Las vacunas, estamos hablando de que ojalá no haya explotación a los países por el precio de las vacunas, y generalmente hablamos que esta crisis sanitaria ha generado inmediatamente una crisis política en América Latina, lo que ha producido lo que se llama el voto castigo. Este voto castigo comienza porque Donald Trump en América Latina crea una división, igual que lo hizo en Estados Unidos, igual que lo hizo en el Partido Republicano, y lo hace a partir de la destrucción de UNASUR y la anulación prácticamente de CELAC. ¿Cómo lo consigue esto? Consigue influyendo en las elecciones de cada uno de los países a favor de la derecha latinoamericana, y entonces logra colocar a Macri en Argentina, que le produce un desastre a ese país cuando aplica las recetas del Fondo Monetario Internacional y se le ocurre pagar a los fondos buitre 12.000 millones de dólares que desestabilizaron completamente a ese país. También colocó a Bolsonaro en el poder de Brasil, luego de que estuvo detrás de lo que se llama el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff por Temer, y finalmente también estuvo en la desestabilización de Evo Morales, reconociendo inmediatamente a Yanine Áñez, una funcionaria o una asambleísta, una congresista del Congreso, que se autonominó presidenta, igual que lo hizo Guaidó en Venezuela. En Venezuela procuró desestabilizar el país, reconociéndole a Guaidó, patrocinando una invasión paramilitar. Y finalmente, en el caso de Ecuador, tiene 2 bases militares, y gracias a esas 2 bases militares y un acuerdo con Lenín Moreno, él ha conseguido el control de la policía, el ejército y la justicia en Ecuador con el pretexto de la lucha antidrogas. Es solamente por esta razón que Lenín Moreno se conserva en el poder. No existe ninguna explicación que pueda justificar cómo un presidente con tan baja credibilidad y popularidad puede ser presidente de Ecuador, cuando en este país el simple hecho de bajar la popularidad a menos del 10% significaba sublevación de la población y salida del presidente. Recordemos que entre el año 1986, con la presidencia de Abdalá Bucaram, que desestabilizó el país, hasta el año 2006, que llega Rafael Correa, llegamos a tener 11 presidentes, 11 gobernantes
Tuvimos dictadores por 3 días. Tuvimos el primer dictador indígena. Bien, la destrucción de UNASUR fue clave para poder desestabilizar y además agrupó a los presidentes de la derecha sudamericana en PROSUR. Esta organización nacida del Grupo de Lima con Vizcarra a la cabeza tuvo por finalidad hostilizar a Venezuela, pero además desarticular a UNASUR y al Consejo Sudamericano de Defensa. Y de esa manera, Lenín Moreno cooperó, inclusive quitándole la sede en Ecuador, en la mitad del mundo, construida por Rafael Correa. Y esa sede se la entregó a los indígenas, por lo cual decimos que los indígenas en Ecuador fueron cómplices de Donald Trump y de Lenín Moreno. Y ahora tienen un candidato para la presidencia. Así, también utilizaron estas nuevas fórmulas a partir de ese momento y de este intervencionismo en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, en Colombia. Todo esto, en el caso de la intervención en Colombia, fue y animó durante todo el periodo a una invasión militar colombiana a Venezuela. Desde Colombia se fraguaron intentos de golpe de Estado, de subversiones y todo, estando detrás de esto Donald Trump. Como consecuencia de toda esta situación, con la llegada de la pandemia, los gobiernos neoliberales de Sudamérica reaccionaron tan pero tan mal que en Ecuador la pandemia tuvo toques espectaculares en Guayaquil, donde los cadáveres estaban en la calle, donde se les enterraba en cajas de cartón, donde se los acomodaba en containers refrigerados, donde desaparecían los cadáveres de los hospitales, de la morgue de la policía, donde los funcionarios de salud hacían su agosto pidiendo dinero para entregar, para indicar dónde están los fallecidos. Esta situación incontrolable por parte del presidente Lenín Moreno en Brasil tuvo toques también espectaculares. En Perú no se diga. Perú llegó a ser el país con la más alta mortalidad del mundo. Todos estos países de la derecha fueron parte de esta crisis en la cual hay un resurgimiento del socialismo del siglo XXI que vuelve a tener a Argentina, a Bolivia y posiblemente en las próximas elecciones a Ecuador como nuevo frente que retoma a la izquierda el socialismo del siglo XXI latinoamericano o socialismo latinoamericano. Como consecuencia de toda esta crisis y de esta pandemia, también hemos tenido esta crisis política, una crisis social. Los pobres se han multiplicado de manera escandalosa, han creado olas migratorias para invadir Estados Unidos, pero ya antes la injerencia de Estados Unidos sobre Venezuela produjo una ola migratoria extraordinaria, espectacular, increíble, de casi 4 a 5 millones se estima, de venezolanos que salieron por el temor a una guerra entre Venezuela y Estados Unidos, por el bloqueo económico y por toda la crisis generada por la obstrucción, inclusive de medicamentos para la población, por parte de Donald Trump. Esto produjo una crisis migratoria que se repartió por todo el continente sudamericano, luego a Estados Unidos y Centroamérica. Hoy, las olas migratorias parten de Guatemala y de Honduras hacia los Estados Unidos y son entonces generadoras de crisis humanitarias. Así, Donald Trump generó una crisis humanitaria primero en Venezuela, luego en Guatemala, Honduras y El Salvador, finalmente en la frontera
entre México y Estados Unidos, donde miles de personas aguardan con hambre y desesperación la posibilidad de ingresar a los Estados Unidos. Esta crisis humanitaria, esta crisis social generada por la concentración de la riqueza en pocas manos, la fuga de capital, la quiebra bancaria, la quiebra de los negocios, la quiebra de las empresas, las quiebras inclusive de los gobiernos, el endeudamiento de la población y el endeudamiento de los países ha generado una crisis económica que facilita el narcotráfico, porque el narcotráfico ahora es el principal proveedor de dólares de América Latina. Ha multiplicado la pobreza de manera extraordinaria, como hemos dicho, hasta crear olas. Y los ricos han logrado concentrar su riqueza en América Latina, que ya era el país más desigual del mundo. A su vez, dentro de cada uno de nuestros países se produjeron crisis de racismo, crisis de xenofobia, especialmente contra los venezolanos, inclusive contra los centroamericanos en México, y crisis de machismo, donde los femicidios, las violaciones y la violencia se hicieron notar y levantaron a la población, como por ejemplo lo sucedido en Chile, que decían: el violador eres tú, la gran marcha de las mujeres, que fue la que prendió el fuego para que ahora las protestas en Chile, que fueron incontrolables, las más grandes protestas que haya vivido Sudamérica, se hayan convertido o estén a punto de convertirse en una nueva constitución y en un nuevo gobierno. Esta crisis humanitaria, como volvemos a repetir, ha sido consecuencia de una política nefasta de Donald Trump y de intervencionismo descarado en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en Perú, en Colombia, creando una situación de alta conflictividad y olas migratorias. Muchas gracias.